Bueno, nos ha pillado con el cafetito. Ramiro, ¿que no sabes a quién he invitado yo a tomar café dromedario hoy? No. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Digo, bueno, como ya llevamos un buen rato, digo, no sé a quién... Pues en esta sección, Hombre, Alberto pero Vidal. Si a Alberto no se le puede invitar a café, si Hombre, Alberto tú. ya es el café propio de por sí. No, Alberto le invito yo todos los jueves a tomar café. Buenos días, sí. Alberto. Muy buenos días. Para todo esto te diré que a Alberto le encanta el café que prepara Mónica, ¿eh? Sí, verdaderamente. Sí. Bueno, lo cierto es que siempre tiene una frase él que dice que cualquier café puesto por una mujer le encanta. ¿Es así? Cualquier café puesto por una mujer, no, pero un buen café puesto por Mónica, eso ya es una maravilla. Buah, por cierto, Mónica me ha hecho una petición y dentro de 3 semanas o así le vamos a satisfacer. Voy a contaros un café excepcionalmente rico que tomé en una ciudad absolutamente maravillosa, donde nace una cosa que luego se pone de moda a través de un anuncio de un coche, nace la calificación del síndrome de Stendhal. Ajá. Os hablaré de Florencia. Bueno. Bonito pueblo. Pues sí, Una maravilla de las maravillas. Bueno, y hablando de mujeres, igual nos tienes que hablar también. ¿Culinan se llama el diamante? No, era Culina, sí, es un diamante, pero el propietario era un pájaro, era un tío. Thomas Cullinam. Sí, pero ahora ya no es un pájaro, es una pájara ahora. Sí, Thomas Cullinam es el propietario del terreno en el que en 1906 se descubre el mayor diamante encontrado en la historia. Todavía no se ha superado eso. Tenía 3.106 quilates y cuando cortan el diamante hacen varias joyas y entre ellas está la mítica estrella de África que pertenece a la corona británica. Es una de las muchas maravillas que hay en Sudáfrica, porque hoy hablamos de Ciudad del Cabo. Sí, señor. Entonces, Sudáfrica es conocida por el Parque Kruger, los diamantes, los boers y su tradición, incluido su idioma, por aquel horror que fue el apartheid, por la figura de la persona viva a la que yo más admiro, que es Nelson Mandela, por una escuela de paleoantropología en Johannesburgo extraordinaria, con el profesor Tobías, han descubierto restos de eslabones, prehomínidos y homínidos de hace 2 millones y medio de años. Y yo creo que es un lugar absolutamente maravilloso, que merece la pena conocer. Lo que pasa es que está un poco lejos, Es otro de los grandes elementos muy al sur, muy al sur. Yo solo conozco una parte de Sudáfrica, la Sunrise, campo de golf mítico, inaugurado además por Severiano Ballesteros, y que fue increíble. Y conocí una de eso te comentaba, si llegaste a conocer alguna mina de diamantes. No, yo sí, no. Yo aluciné sobre todo por el trato a los trabajadores. O sea, el trato a los trabajadores era poco menos que esclavo. Sí. Y además sujetos a una seguridad extrema. Sí. Extrema, o sea, las chicas que manejaban la limpieza de los diamantes, una vez pulidos y tal, que les limpian, les sacan, ¿sabes? Pasan unos departamentos en los que las desnudan y las escanean. En esta mina, sí. En la que y era increíble, y dices, bueno, joder, trabajo. Una forma criticable probablemente es cómo ves que les tratan, ¿no? Ahora la cosa se ha suavizado algo, pero por otra parte es cierto que imagínate que alguien se lleve algún elemento con el que trabaja, entonces claro, escaneaban a todo el mundo, ¿no? Que hace años era absolutamente brutal, rayos X, etcétera, etcétera. Una cosa increíble. Bueno, vamos a ver. El tema es cómo nace aquella historia, cómo nace la República de Sudáfrica. Bueno, pues fijaros, en diciembre de 1651, la Junta General de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales decide que hay que acabar con un problema grave de los marineros holandeses que iban a las Indias, que era el escorbuto. Entonces consideran que hay que crear una estación donde puedan proveerse de frutas, verduras, hortalizas y carne fresca que evite que se produzca el escorbuto que causaba estragos en la navegación en aquella época. Entonces se encargan en diciembre de 1601 a Jan van Riebeck, un hombre de la compañía que estaba en Extremo Oriente, que cree una colonia en la punta sur de África para suministrar a los barcos holandeses esto. Y en abril de 1602 aparece Jan van Riebeck con su mujer Marie, con 5 barquitos al pie de Table Mountain,
a crear allí una ciudad. Lo primero que crean es un fuerte de madera. Hoy el fuerte holandés es el edificio más antiguo de Ciudad del Cabo, y hay una cosa curiosa. De las 5 naves que llegan, la nao capitana, la que manda Jan van Rieck, a que no os imagináis cómo se llama. No. Dromedaris. ¿Oh, sí? Bueno, esto no me lo puedo creer, ¿ves? Sí, se llama Dromedaris. Algún día os contaré de cómo el primer barco que lleva café a América, que sale del puerto de Nantes en 1721, con Gabriel Mathieu de Clé, se llama Le Dromadaire. O sea, el café llega a América gracias al dromedario, y Sudáfrica empieza a crecer como proyecto de nación a través de los primeros holandeses que llegan, y en el barco Dromedaris había población autóctona, pero los holandeses, primero, no hay exceso de población autóctona, y esto es lo que hacen, es crear un atisbo de ciudad. Empiezan a roturar la tierra, a obtener verduras, frutas, y a partir de esa colonia de granjeros se empieza a desarrollar Sudáfrica. Toda la colonia holandesa que va creciendo son los que luego generan la cultura boer. Boer en holandés es exactamente granjero. Luego llegarán los británicos, empujarán a los boers hacia arriba, hacia el norte del país, y ellos serán los que se queden. Pero en cualquier caso, es un poco el origen de esa cultura blanca sudafricana, nunca mezclada con la negra, que a mediados del siglo XX acaba creando una legislación absolutamente horrorosa. Hasta entonces era un poco una cuestión de hecho, pero ya de derecho, que es el apartheid. En Sudáfrica, en la época del apartheid, no había negros y blancos, había blancos, indios, muy negros, menos negros, ligeramente negros y algo negros. De forma que esto suponía una discriminación enorme. En la cárcel de Robben Island, donde Nelson Mandela pasó 23 de los 27 años que estuvo encerrado, la dieta era diferente en función de la intensidad del color de la piel. A los negros les daban menos proteínas, menos vitaminas. O sea, era una cosa absolutamente esquizofrénica, loca, horrorosa, cruel. Bueno, pues es un país absolutamente maravilloso, que tiene una ciudad, que es Ciudad del Cabo, que es de lo más bonito que he visto yo en mi vida. Decían, fíjate, leyendo pues ayer un poco, preparando el tema, que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Ahí estamos. Que podría ser Pasión, ¿no? Pero... Es una ciudad, primero, lo que es la ciudad, el núcleo de la ciudad, es muy paseable. No es Nueva York, que tienes... Bueno, no. Sería corta Manhattan, la parte norte, corta un trozo de Manhattan, un poco más grande, pero se puede mover uno perfectamente por la ciudad. Y luego, claro, hay herencias culturales holandesas, inglesas, unas mezcolanzas espectaculares. Y luego hay, bueno, pues desde los mercados de artesanía, una casa entera, Mama África, llena de artesanos, cada artesano tiene su habitación o dos, y tienes textiles, madera, lo que quieras. Fíjate, tiene así un poco de... No lo sé, igual estoy metiendo un poco así... Nueva Orleans, una cosa así. Tiene aires de Nueva Orleans, pero tiene una cosa que a nosotros nos toca el corazón. Y es que para subir a Table Mountain hay un teleférico que se parece con una gota de agua a otra gota de agua al de Fuente D. Es exactamente igual. La subida al Farallón es una subida muy en picado, extraordinaria. Yo cuando subí, el primer día que intentamos subir, había neblina y no funcionaba. Al día siguiente salió un sol espléndido y nos fuimos para allá arriba. Y yo lo primero que le dije a mi mujer, le dije, ¿qué sensación tienes? Y me dice, Fuente D, desde el principio. Bueno, maravillosa la visión de Ciudad del Cabo desde arriba, es extraordinaria. Pero luego Ciudad del Cabo es una ciudad con mucha vida. Todo lo que es el frente marino, el puerto de Ciudad del Cabo, pues como ocurrió en Barcelona, en Londres, en Buenos Aires, en Lisboa, era, bueno, almacenes, aquello estaba un poco destartalado. Y introducen lo que ha aparecido en tantas ciudades, introducen eso de vamos a rehabilitar la zona. Y entonces aquello se ha convertido en un sitio absolutamente maravilloso. Tiendas, restaurantes de comida rápida y de comida sosegada, paseos, gaviotitas, fíjate gente que cantando. Hablan de Ciudad del Cabo como la ciudad de los grandes contrastes, sí. Negro, blanco, sí. Esclavo, no esclavo, sí. Bueno, pues la opulencia más absoluta en este centro que tú dices comercial. Vamos a ver, yo en lo que es la Ciudad del Cabo no vi exhibición de riqueza. En lo que es la península del Cabo, sí. Ya hay chalés de estos que te mueres, y todavía te encuentras con restos de carteles donde hay pasos directamente a la playa de la zona de las grandes urbanizaciones
para caballos. Para caballos. Hay pasos para caballos. Entonces la gente se iba a la playa en unos caballos espectaculares. Deciros que el jardín botánico en este momento, el parque, era el jardín privado de un señor que estaba allí. Se ha ampliado un poco, pero bueno, en aquella época sí había gente con mucha tela. Ahora no. Ahora lo que llama mucho la atención es que jurídicamente blancos y negros son iguales ante la ley. Pero va a costar un par de generaciones que esa igualdad se vea en la calle. Por ejemplo, en estas tiendas y en estos restaurantes de lo que es la zona portuaria de Ciudad del Cabo, era muy normal ir a cenar y encontrarte en la mesa de al lado cenando 8 personas jóvenes que se veía que era gente de empresa, 28, 30 años, ellos con su corbata, ellas con su chaqueta, bueno, y veis 6 blancos, 2 negros, 6 blancos, un indio. Los indios son otra minoría importante allí. Gandhi, Mahatma Gandhi, empezó su política reivindicativa en Sudáfrica. Él comenzó allí haciendo quemar la especie de pasaportes que los indios tenían en Sudáfrica. Entonces, bueno, de ahí es cuando va la India, pero Mahatma Gandhi empieza su política de reivindicación, de lucha por la libertad allí. Y bueno, pues entonces te encuentras que los indios también están discriminados y bueno, va a costar un par de generaciones y va a ser un problema educativo. El acceso a la universidad. Por ejemplo, tú vas a estos restaurantes y ocurre. El cocinero es blanco o indio, los ayudantes son negros o indios, todos los camareros son no blancos, y eso se nota. Al final hay un proceso que va a costar. El padre de toda esta transformación es Nelson Mandela. Yo os he traído algunos libros. Por ejemplo, esta es una biografía de Nelson Mandela escrita por Jack Lang, que fue ministro de Cultura con Mitterrand. Merece mucho la pena. Para conocer Sudáfrica y antes de viajar me leí este libro, Heroica Tierra Cruel, de John Carlin, que es un periodista británico que vive en Madrid, que colabora en el diario El País, escribe sobre fútbol. Este fue corresponsal en Sudáfrica. Y llegó a conocer personalmente a Nelson Mandela, y Nelson Mandela valoró muy positivamente el que un británico blanco escribiese lo que este hombre escribía en favor de la liberación de los negros, hasta el punto de que escribió el prólogo del libro. Y luego John Carlin escribe otro que no he traído, que es muy interesante, que también tengo, que es el factor humano, del que Clint Eastwood hace la película Invictus. Pero bueno, quizá la madre de todos los corderos sea la autobiografía de Nelson Mandela. Un largo camino hacia la libertad. Que yo creo que se ha convertido un poco en un grito pues eso, hacia la libertad y hacia la paz de yo no sé si habrá alguna gente con la que yo no pude contactar que no esté en esta onda de pensamiento. Pero si algo pude constatar yo en Sudáfrica es que indios, negros, blancos, clase humilde, comerciantes, bancarios, no banqueros, bancarios, todos estaban de acuerdo en una cosa. Nelson Mandela salvó a Sudáfrica de una guerra civil de consecuencias absolutamente imprevisibles. Era un líder reconocido absolutamente por todos. Así como los presidentes que han ido saliendo después en las sucesivas elecciones del partido de Nelson Mandela, pues bueno, ya es gente más o menos. Nelson Mandela era un hombre con un prestigio absolutamente indestructible. La gente te contaba anécdotas que luego aparecen en la película de Invictus, ¿no? Como él dice que la reconciliación no es una palabra, que tienen que ser gestos que la sociedad vea. Entonces su equipo de seguridad lo hace la gente de su partido. Tenía muchas amenazas de muerte antes, pero él incorpora su equipo de seguridad al equipo de seguridad del presidente, que funcionaba con el apartheid, a los blancos, aquellos cimarrones como armarios de 3 cuerpos, los incorpora a su equipo de seguridad. Y en Sudáfrica empieza a aparecer un fenómeno curioso, que es el asombro de no imaginábamos que Mandela iba a hacer en la práctica incluso más de lo que había predicado. Esa forma de integrar a la gente, sensacional. Cuando visitas Robben Island, por cierto. Sí, te iba a preguntar, porque yo sé que me habías hablado la semana pasada, así fuera de cámaras, de una corbata. Sí. Esta es una corbata comprada en Robben Island. Robben Island es el Alcatraz de Ciudad del Cabo. Es la isla prisión en la que estuvo Nelson Mandela. Bueno, quien te enseña la isla son antiguos presidiarios, compañeros de prisión de Nelson Mandela. Entonces visitas la cantera, donde hacían un trabajo tan maravilloso que era picar piedra, visitas la celda de Nelson Mandela y el que te enseña la prisión te cuenta
como Nelson Mandela empezó a conquistar pequeños espacios de libertad que tenían que ver con la ropa. La única oportunidad que tenían de estar juntos era en misa. Celebraban misa, no les apetecía ni esto, ir a misa, pero Nelson Mandela entiende que es un momento en que pueden estar todos juntos en el patio y él invita a la gente a ir, consigue que les den pantalones dignos y hace un coro. El hacer un coro para cantar en misa supone que hay que hacer ensayos. Al hacer ensayos están juntos, pueden hablar de más cosas que de la música que van a cantar. De forma que este es un hombre absolutamente inteligente que consigue introducir en los directores de la prisión, en los jefes de los guardias, un poco el síndrome de Estocolmo. Acaban convencidos de que Nelson Mandela va a tener mucho poder en Sudáfrica y conviene hacerse amigo y escuchar lo que dice. Me recuerda un poco, desde otro punto de vista, a la anécdota de Álvaro Cunhal, el presidente del Partido Comunista Portugués, que cuando estuvo detenido hizo del Partido Comunista a su guardián y se fugó con él. Entonces Nelson Mandela acabó convenciendo con argumentos increíbles a la gente que tenía alrededor de que su propuesta para Sudáfrica era una propuesta inteligente, coherente, fraternal. Y mira, al final lo que ha salido, ¿no? A mí me pareció un personaje absolutamente maravilloso. Bueno, luego, el fuerte holandés es una construcción maravillosa, el ayuntamiento, que lo hemos visto en el reportaje, es una construcción maravillosa. Desde el balcón del ayuntamiento, Nelson Mandela pronunció el primer gran discurso con aquella plaza absolutamente a rebosar, donde habla de la necesidad de la reconciliación de negros, blancos, indios, de crear una Sudáfrica nueva. Y la gente que tiene cierta edad en Sudáfrica ya ha vivido el apartheid desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del blanco y desde el punto de vista de los oprimidos, te habla de ese discurso, se emociona, es una cosa increíble. ¿Qué café bebe Mandela? Mandela, claro. Mandela ¿Fue lo primero que llegó? Mandela no sé qué café bebe, pero yo tuve la oportunidad de tomar café en varios lugares, en Ciudad del Cabo. Uno, en un restaurante portugués en lo que es la zona portuaria. Después una comida extraordinaria donde me sirvieron una sartén, lo que es la sartén a la mesa. Entonces había cigalitas, había mejillones, había pescado blanco, había... ¿Había tiburón? No, había langostita. Digo, langostita. Langostita, sí, langostita. Después un postre muy dulce. ¿Una parrilla de marisco? Y luego... Ya, pero aquí le llamamos parrilla de marisco a otra cosa. Pero estaba muy bien, estaba muy bien. El chaval que me servía era angoleño, con un portugués dulcísimo. A mí el portugués me encanta, esa forma que tienen de pronunciar la O con la boca cerrada, que parecen U's y la S silbante, bueno, maravilloso. El primer plato fue sardiñas, unas joyas plateadas, ahí te pones morado, al aire libre, y luego el café. Entonces nos sacó el café y era café expreso, tenían máquina expreso. Estaba extraordinario, la taza chiquitina, la crema perfecta. Entonces, pues, la mosca cojonera que es uno y la mosca inquieta le pregunta, oye, el café es muy rico y tal, ¿cómo? No, tenemos la cafetera expreso, no, ya me he dado cuenta. ¿Y de dónde es el café? Y me vino con la bolsa, a la tercera taza. Era de la marca Sical y lo importaban directamente de Portugal. Y efectivamente, extraordinario. Otro lugar donde tomé un café excepcional es en el restaurante 3016, que es el nombre del restaurante y la cafetería del Hotel Cullinan. Calle Cullinan, Hotel Cullinan, restaurante 3106, que son los quilates del Pedrusco. Sí. Bueno, pues había un chaval muy joven, negro, perfectamente vestido, extraordinario. Le veías y daba gusto verle trabajar. Eran las 2 de la tarde. Y entonces vi la cafetera expreso, y le dije, ¿cómo es el café? Entonces metí una tacita en la tolva, la puso en un plato y me lo enseñó. Eran arábicas lavados, extraordinarios. Entonces le dije, pues prepárame un expreso. Y solo verle funcionar ya era una maravilla, con el ritual perfecto, un expreso en 23 segundos, me lo apunté, bien. Y extraordinario. Y me dice, un momento, que le traigo la bolsa. Y me trajo la bolsa, y la bolsa es el mayor desastre de envase que he visto yo jamás para el café. Ponía en francés, ponía Tradición Française, que no sé si es el nombre de la empresa, el eslogan. No había ningún tipo de registro, ni de fabricante, ni de sanitario, nada. Pero en aquel desastre había una joya. Hombre, el chaval, además parece que tenía vara, porque me invitó a otro café él. Pero ya a las 2 de la tarde, y esperándome la mesa para comer fuera, pues le dije que no. Entonces me fui por un Milan Turín, me tomé un Campari con Martini
maravillosamente. Y la experiencia que tengo de Ciudad del Cabo es excepcional. Por cierto, ¿qué café vamos a sortear hoy? Antes de sortear el café, una recomendación. Dominique Lapierre escribe Un arco iris en la noche, que es la historia de la creación de Sudáfrica. A mí me parece que es un libro muy recomendable, muy fácil de leer, como todos los que hace Dominique Lapierre, muy bien documentado, y recomiendo a la gente que lea, que está muy bien esto. Bueno, pues estupendo. ¿Y cuál es el café que sorteamos hoy? Bueno, esto es un café de tueste natural. Viene bien envuelto, ¿no? De tueste natural, sí. Vamos a ver, hay gente a la que le gusta el tueste torrefacto del café, yo no lo recomendaría jamás, siempre tueste natural. Y luego esto es un liofilizado de café de Colombia. Bueno, pues para tomar en casa, en cafetera de émbolo, en cafetera de rosca italiana, en cafetera de filtro, pues un café muy... Y ya saben ustedes, siempre 3 tazas.